Ahí está. Bien. Cuando hablamos de frutales rosáceos, no me estaría dejando avanzar. Ahí vamos. Cuando estamos hablando de frutales rosáceos, básicamente nos estamos refiriendo a lo que son las dos subfamilias de la familia rosáceas, conocidas como pomoideas, y también puede ser que en alguna bibliografía un poco más antigua la conozcan como maloideas. Como venimos hablando desde la primera clase, los frutales de pepita, que nosotros más hincapié hacemos por su importancia económica y de plantación a nivel del país, es manzana y pera. Membrillo forma parte de este grupo de frutales, pero nosotros prácticamente no lo vemos, primero porque el membrillo es un arbusto, a diferencia de los árboles caducifolios que generalmente estamos acostumbrados a manejar. Y no solamente es eso, que se maneja de una manera distinta, sino que además es la implantación de membrillo en el país es baja y no tiene la importancia económica que tienen la manzana y la pera. Dentro de lo que es la subfamilia de las prunoideas, también conocidas como drupáceas, están todos los frutales de carozo que nosotros venimos viendo en todas estas clases. Entonces, la clase se basa principalmente en estas especies. Bien, ¿qué es lo que debemos acordarnos cuando empezamos a hablar de la organografía? Esto lo habíamos visto muy someramente en la primera clase cuando vimos estructura del árbol frutal. Yo les dije, tengan en consideración estos nombres, porque después hay una clase que es especial o particular, donde se detallan cada uno de ellos. En ese momento decíamos que teníamos dos tipos de ramificaciones, aquellas vegetativas y las fructíferas. Cuando denominábamos a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de ramas vegetativas, decíamos que todas sus yemas son vegetativas, tanto en la parte apical como lateral, todas las yemas son vegetativas, es decir, que todas esas yemas van a originar brotes. En el caso de que estemos hablando de ramas fructíferas, la definición era que al menos una, varias o todas las yemas que contiene esa rama fructífera sean reproductivas. Cuando hablábamos de este tipo de estructura, decíamos que esas yemas reproductivas podían ser mixtas, como en el caso de la manzana, la pera y el membrillo. Y la otra opción que teníamos es que esas yemas reproductivas sean florales, es decir, que solamente den origen a una flor o inflorescencia. ¿Sí? Las yemas mixtas, acuérdense que tenían ambos tipos de meristemas. Bien, entonces definimos a qué denominamos cada una de estas estructuras. Dentro de lo que son las ramas vegetativas vamos a tener distintos tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Y acá vamos a hacer una primera separación. Hay tipos de ramas vegetativas que tienen ambas subfamilias, que comparten ambas subfamilias, y hay tipos de ramas vegetativas que solamente las vamos a encontrar en una de ellas. Cuando hablamos de las que comparten, estamos hablando de las denominadas chuponas y de las denominadas ramas de madera. Entonces, estas dos tipos de ramas vegetativas se comparten entre frutales de pepita y frutales de carozo. Ahora, ¿cuáles son las que se encuentran solamente en pomoideas? Nombrábamos
a las brindillas y nombrábamos a los dardos, ¿sí? Entonces, estos son los 4 tipos de ramas vegetativas que vamos a ver en los frutales, en las comoideas y en las pronoideas. Hay ciertas características que los diferencian, pero lo primero que vamos a ver y que tenemos que entender es que todas ellas siguen un mismo proceso. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar, vamos a tener que volver a esa clase donde veíamos el ciclo de crecimiento anual de los frutales caducifolios y pensamos en esa clase y nos situamos en cuando en primavera, verano, de ese crecimiento que tienen las plantas, supongamos que es 2021, 2022, ese periodo, comienzan a brotar los brotes, ¿no? Comienzan a brotar esas yemas vegetativas y originan brotes. Acuérdense que durante el otoño y el invierno de ese ciclo anual de crecimiento, estos brotes pasan por un proceso de lignificación. Luego de la lignificación, hacia la primavera del siguiente ciclo de crecimiento, es cuando obtenemos este tipo de ramas vegetativas. Todas, por lo tanto, decimos que tienen un año de edad. Todas pasan por este mismo proceso. Ahora vamos a ver en qué se diferencian. Si no se entiende algo, me preguntan, por favor, ¿eh? Y entonces, para ver las diferencias, vamos a ir viendo cada una de ellas. Empezamos por las chuponas. Acuérdense entonces que las chuponas las tenían tanto los frutales de pepita como los frutales de carozo. Las chuponas están primeras en la lista porque son las más vigorosas. Cuando yo digo más vigorosas, estoy haciendo hincapié en la longitud que tienen y en el diámetro basal que tienen. Definimos una chupona como aquella rama vegetativa cuya longitud generalmente supera los 3 metros y cuyo diámetro basal supera los 3 centímetros. Esa es la definición de una chupona. Acuérdense que todas sus yemas son vegetativas. Si ustedes observan el diagrama, fíjense dónde está ubicada. Es muy vertical, su crecimiento es muy vertical y prácticamente es como una continuación de lo que sería el tronco, o a veces se puede situar sobre el lomo de las ramas primarias que son estructurales. Entonces, son muy vigorosas, crecen en posición vertical y tienen esa ubicación, continuación del tronco o hacia alguno de los laterales en el lomo de las ramas primarias. Y es por eso que son tan vigorosas. ¿Por qué? Ustedes vean, tenemos una continuación prácticamente de lo que es el tronco. Todo el agua y los nutrientes, es decir, toda la savia bruta que proviene del suelo, que es absorbido por el sistema radicular, toda esa savia bruta es como que va de lleno a la chupona, ¿sí? Es como que es la que absorbe más esa cantidad de savia bruta. Esa velocidad, esa cantidad y esa velocidad con la que circula la savia por estas chuponas es la que le da este excesivo crecimiento. Entonces, nosotros decimos que las chuponas tienen un excesivo crecimiento. No es algo deseado. Cuando vean poda con Marieles, que puede ser el próximo tema o la clase que viene,
Cuando vean poda, ustedes van a ver que en la poda de fructificación, este tipo de ramas vegetativas no son deseadas. Acuérdense que solo genera yemas vegetativas. Si nosotros estamos podando para incentivar la fructificación, entonces no estaríamos deseando este tipo de estructuras. Además, producen como un desequilibrio en la planta porque justamente es la que toma la mayor cantidad de savia y entonces desequilibra lo que es la distribución de la savia en lo que queda de la copa. ¿Sí? Entonces, este intenso crecimiento vegetativo está dado principalmente por esa intensa circulación de la savia. Si hasta ahí estamos, seguimos. Miren, Sí, profe. bien, gracias Luis. Miren, de este lado tenemos un manzano, de este lado tenemos un ciruelo. Esto es un ciruelo del campo que vamos a ir la semana que viene. ¿Sí? Esto se ve, esto que está acá, nosotros lo vemos continuamente en ese campo. Todo lo que ustedes ven vertical, bien vertical, son chuponas. Fíjense que puede estar sobre el lomo de estas ramas estructurales y que acá se ve mejor, el color de esas chuponas es distinto a lo que es la estructura de la planta. Y es distinto justamente porque son bastante jóvenes, tienen solamente un año de edad. Entonces nosotros podemos diferenciarlas también por el color, pero siempre están ubicadas bien verticales. Esto, ¿saben qué significa? Si ustedes ven una planta con esta cantidad de chuponas, significa que está mal manejada. Y van a ver en poda cómo tenemos que manejar la planta para evitar este tipo de estructuras. Porque, como ustedes están viendo, al tener un año de edad, pueden volver a salir. Si yo hago una mal poda, si yo podo mal una parte de la planta, esas chuponas pueden salir todos los años. ¿Sí? Entonces, todos los años puedo tener chuponas si yo la manejo mal a la planta. Y lo que se ve es esto, son bien distintivas. Bien, pasamos a la siguiente. La siguiente son las ramas de madera, que también compartían ambos tipos de sus familias. Fíjense que a diferencia de las chuponas, yo ya tengo otro tipo de longitud y otro tipo de diámetro basal. Vamos como disminuyendo en lo que es la vigorosidad. Las medidas son bastante variables en función de la bibliografía. Es a modo orientativo lo que les estoy dando, para que nosotros podamos después decir, bueno, la chupona es bien vigorosa, las ramas de madera son un poco menos vigorosas, para que podamos compararlas entre ellas, ¿sí? Pero las medidas varían muchas veces en función de la bibliografía. Nuevamente, entonces, acuérdense que todas estas ramas vegetativas tienen solamente yemas vegetativas. En este punto, nosotros podemos hacer una diferencia entre una manzana y una pera, por ejemplo. Yo, a través de las ramas de madera, puedo diferenciar manzana de pera. A la izquierda tenemos ramas de madera de manzano, a la derecha de pera. Una de las cosas que se observan es el color que tiene cada una de ellas. Hablamos que manzana es un color más bien bordeaux, violáceo, y en el caso de la pera es un color más ocre. Lo que vamos a diferenciar siempre entre manzana y pera es la presencia o no de pubescencia. La manzana, en prácticamente todos sus órganos, más aún si estos órganos son jóvenes, tiene una gran presencia de pubescencia. La pera es totalmente glabra, ¿sí?
Nunca ustedes van a ver una pera con pubescencia. En la manzana, la pubescencia puede ser mayor o menor. ¿En función de qué? En función de la variedad y en función de la edad que tenga ese órgano. Cuanto más jóvenes son los órganos, cuanto más jóvenes son las hojas, cuanto más jóvenes son las flores, más chiquitas están las flores, mayor cantidad de pubescencia van a tener. Bien, entonces, si las vemos de lejos, podemos llegar a decir manzana de pera por estas dos características. Si las vemos un poco más de cerca, siguen teniendo diferencias. En el caso, por ejemplo, de la pera, lo que nosotros tenemos hacia la derecha, lo que vemos es que esas yemas vegetativas se encuentran insertas en un ángulo agudo. Siempre la pera va a ser glabra. Todos sus órganos son glabros. La manzana, la yema vegetativa, se encuentra más adosada y es un poco más achatada. No presenta ese ángulo agudo como en el caso de la pera. Y fíjense lo que es la presencia de la pubescencia. ¿Sí? Entonces, a partir de estos órganos, nosotros estaríamos en condiciones de ir diferenciando manzana de pera. Cuando hablamos, acuérdense que las ramas de madera también las teníamos en los frutales de carozo. Sin embargo, en los frutales de carozo, estas estructuras no son tan frecuentes. No son tan frecuentes como en la manzana y la pera, y no presentan mm, características muy distintivas entre ellas. ¿Sí? O sea, son, digamos, como más, hay mayor presencia y son más importantes cuando las vemos en frutales de pepita. Bien, entonces, hasta ahí tenemos chuponas y ramas de madera que compartían ambas subfamilias. Dijimos que había dos más, otro grupo, que solamente estaban presentes en las pomoideas. Y entonces las primeras que nombrábamos eran las brindillas. Las brindillas es esto que ustedes observan en las fotos. Es esta estructura de acá, ¿sí? Toda esta estructura de acá y esta estructura de acá. Nuevamente, vayan observando en todas las fotos cómo puedo diferenciar manzana de pera, por el color que tienen estas brindillas también. ¿Cómo se definen las brindillas? Las brindillas son bastante poco vigorosas. Podemos estar hablando de una longitud que no supera los 50 centímetros y un diámetro basal que no supera el centímetro. Entonces, estamos hablando de estructuras débiles que no tienen mucho crecimiento y que son flexibles. Esto es importante que nosotros vayamos conociendo las características para después saber si las vamos a dejar en una poda de fructificación o no. ¿Qué se hace con este tipo de estructuras cuando estamos podando una planta? Bien, todas presentan yemas vegetativas. La otra rama vegetativa que solo estaba presente en las pomoideas eran los dardos. ¿Qué es un dardo? Es lo que ustedes ven en esa foto. Pero esa foto está ampliada, está sacada con bastante zoom para que nosotros podamos ver, o sea, definir lo que es un dardo. Miren la longitud que puede tener un dardo. O sea, ustedes están hablando de tener una rama vegetativa en pomoideas, en manzana, en pera principalmente,
que no llega al centímetro de longitud. No llega al centímetro de longitud. Y lo que tiene, entonces, es esta yema vegetativa en su ápice. Cuando hablamos de los dardos, estamos hablando de braquiblastos. Quizás les suene este nombre, que lo hayan visto en botánica, ¿sí? Un braquiblasto tiene entrenudos muy cortos. Esos entrenudos cortos lo que genera son hojas casi en forma de roseta. Miren, esto sería esto que ustedes acaban de ver cuando brota. Esto es un dardo en pera. Después vamos a ver que nosotros podemos decir que esto es pera por otra característica, pero tiene, ¿sí?, ese color ocre y no tiene pubescencia. Entonces, por lo que conocemos hasta ahora, podemos decir que es pera. En las fotos que las tomé en los distintos viajes y que uno puede saber de qué fechas son, yo les pongo la fecha, porque también es una forma que ustedes vayan haciéndose a la idea de en qué momento fenológico está la planta. Si yo estoy pensando en un 10 de abril, estoy pensando en una planta que está entrando en la etapa de reposo, ¿sí? Es decir, que estas hojas van a caer. Estas hojas son las que produjeron durante la estación de crecimiento anterior y luego van a caer en el otoño y el invierno, ¿sí? Esto es lo que yo les hablaba cuando les decía que tiene entrenudos muy cortos y que entonces sus hojas se presentan casi en roseta. Esto es lo que decía el texto anterior. Otra cosa de las que tenemos que ver entonces, vamos a ir viéndolas para que no se nos acumulen, es lo siguiente. Acuérdense, nosotros decíamos que el dardo es una rama vegetativa que tiene un año de edad. Eso que ustedes ven ahí tiene un año de edad, es decir, que se lignificó, se va a lignificar en el... Eso ya está lignificado, lo que va a crecer es esto. Se lignificó en el invierno pasado. Si esa tiene un año de edad, significa que esta, que es una rama de madera, tiene al menos un año más. Si esta tiene un año, al menos la que la contiene tiene que tener un año más. ¿Sí? Así es como se van contando los años que tienen las estructuras. Bien. Ahora, fíjense la otra opción. Estamos hablando, esto es un dardo de manzana. Miren lo que es. Todo esto blanco que ustedes ven acá es todo pubescencia. ¿Sí? La manzana tiene mucha pubescencia y más cuando los órganos son jóvenes. Esto es el dardo, pero que está brotando. Por ahí yo no lo puedo ver, pero por acá abajo dice 27 de septiembre. O sea, esto es un dardo que está brotando, a diferencia del otro dardo que estaba entrando en la etapa de reposo. ¿Sí? Y fíjense ya desde ahora la diferencia entre lo que son las hojas de una manzana y las hojas de una pera. Entonces, nuevamente, tenemos una estructura que es muy, muy poco vigorosa. Hasta ahí son los distintos tipos de ramas vegetativas que tenemos en ambas subfamilias. ¿Sí?
chuponas, ramas de madera, brindillas y dardos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, profe. ¿Alguien que Sí, me profe. Sí, profe. Si lo pudieron leer, quizás les sea un poco más familiar. Les comentaba que manzana, hay una planta de manzana en el campo que vamos a ver la semana que viene, así que estaría bueno que después puedan chequear, aunque sea el tema de manzana, para poder diferenciar las estructuras en el campo. Porque una de las cosas más interesantes es que en la teoría todo sale bien y en la teoría todo funciona. Cuando vamos al campo vamos a encontrar cosas que no son ni una ni la otra, no es ni un dardo, ni es una lamurda, ni es, o sea, vamos a encontrar estructuras que quizás no estén dentro de esta teoría tan estricta, ¿sí? Y entonces es bueno que ustedes lo tengan presente para que después podamos charlarlo y discutirlo, por qué se parece a una o por qué se parece a otra, qué fue lo que se hizo. Ustedes tengan en cuenta que siempre que hagan alguna intervención sobre la planta va a reaccionar de alguna manera. Entonces puede ser que muchas de las estructuras que nosotros veamos no se ajusten a esta clasificación, pero porque se le ha hecho algún tipo de intervención a la planta que ha modificado un poco esa estructura. Bueno, ahora pasamos a lo que son las ramas fructíferas en pomoideas, manzana y pera principalmente. Entonces, tenemos que volver a esa primera clase y acordarnos de que las pomoideas, la manzana, la pera, el membrillo, tienen yemas mixtas. Esas yemas mixtas son las que dan origen a un brote y a una inflorescencia, en el caso de la manzana y la pera, y a una sola flor en el caso del membrillo. Esto lo habíamos visto en esa clase. Nuevamente, ¿cómo yo diferencio manzana de pera? Miren lo que es una yema mixta en manzana, con esa pubescencia tan marcada, y lo que es una yema mixta de pera, totalmente glabra. ¿Qué particularidad tienen estas estructuras? Cuando nosotros hablamos de manzana y pera, vamos a hacer hincapié en manzana y pera, estamos hablando que esas yemas mixtas se encuentran siempre solitarias. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener una yema mixta por nudo. En un nudo no voy a tener otra cosa que no sea una yema mixta. Y que esa yema mixta siempre se va a encontrar en posición terminal. ¿Sí? Siempre en posición terminal. Entonces, esto es importantísimo para después poder manejar la planta, por ejemplo, a través de la poda. Yemas solitarias, yemas mixtas solitarias, ubicadas siempre en posición terminal. Nunca van a ver una yema mixta en una posición lateral. Bien, y dentro de lo que son las ramas productivas de las pomoideas, ¿qué tenemos? Tenemos las denominadas brindillas coronadas. Como ustedes ven en la foto, la brindilla coronada es toda esta estructura. La brindilla coronada morfológicamente es similar a la brindilla vegetativa. ¿Qué significa? Significa que en cuanto a su longitud, en cuanto a su diámetro basal, son similares. Van a ser menores a 40 centímetros aproximadamente, menores al diámetro basal en cuanto a 1 centímetro. O sea, morfológicamente es similar a la brindilla vegetativa. Pero acuérdense que la brindilla vegetativa, todas sus yemas son vegetativas. En la brindilla coronada, la yema terminal es mixta. Por eso
ustedes en la punta de esta brindilla, de esta brindilla coronada, ven estas hojas y ven esta inflorescencia. Estas hojas y esta inflorescencia son producto de esa yema mixta. Como ustedes pueden observar, luego en los laterales esta brindilla coronada tiene yemas vegetativas, pero en su porción apical es una yema mixta. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que una brindilla coronada proviene de una brindilla vegetativa. Es decir, que para que la brindilla sea coronada, antes tuvo que ser brindilla vegetativa. ¿Y cómo se da este proceso? Bueno, acá no me quedó otra opción que hacerles este esquemita que no es muy artístico, pero es la manera que encontré para poder explicárselos sin tener que hacer muchos garabatos en el PowerPoint. A ver si me siguen en esto. Tenemos una rama de madera. Acuérdense que hablábamos que esas ramas de madera tenían 1 año de edad. Típica rama de madera va a tener todas yemas vegetativas. Esta yema vegetativa, en la primavera del 2020, como es una yema vegetativa, va a dar origen a un brote. Ese brote va a producir yemas vegetativas, tanto en el lateral como en el apical. Esto es lo que nosotros habíamos visto como una brindilla vegetativa. Ahora, esta yema vegetativa, en la siguiente primavera, va a brotar. Acuérdense que nosotros, una de las características que decíamos de la brindilla vegetativa es que era débil, poco vigorosa, flexible. Entonces, en general, una estructura que es poco vigorosa como la brindilla no va a generar una estructura mucho más vigorosa que ella. Porque, si ustedes se pueden a pensar, la alimentación que le puede dar a esta yema vegetativa para que sea más vigorosa es limitada. No puede dar más de lo que ella misma es. Entonces, en general, en la brotación de esa yema vegetativa, en el 2021 es un poco menos vigorosa, es un poco más acortada. Esto lo que genera, ¿sí? Imagínense, acá yo tengo hojas un poco más acumuladas, es más tipo un dardo, y esas hojas que están tan juntas, que producen fotosintatos, dan las condiciones necesarias para que esa acumulación de carbohidratos que se está dando en esa porción favorezca la inducción floral. Entonces, esto que viene creciendo, la última yema, acuérdense, la inducción floral se da en un momento entre primavera, fines de primavera, principios de verano, se da en un momento, es un cambio fisiológico que tiene la yema, en este caso sería la última yema, que es yema neutra. Entonces se ve favorecida por este crecimiento, estas hojas que están produciendo fotosintatos, y entonces tiene la posibilidad de inducirse y pasar a yema mixta. Estas son las condiciones que generalmente se dan en la naturaleza para que entonces nosotros tengamos una brindilla coronada.
No sé si se termina de entender o si se llega a entender el concepto. Es importante que lo entiendan y que me digan si lo entendieron o lo intento explicar de nuevo de otra manera. Sí, se entendió, profe. Yo lo entendí bien también. ¿Sí? Entonces, imagínense una brindilla coronada como una brindilla más un dardo, que gracias a esa acumulación de sustancias de reserva, que está produciendo toda esta cantidad de hojitas juntas, dan las condiciones favorables para que esa yema se induzca y pase a yema mixta. En el momento en que pasa a yema mixta, entonces esta brindilla pasa a ser una brindilla coronada. ¿Sí? Esa es la secuencia que se sigue en frutales de pepita. Ahora, imagínense que yo acá, ¿sí?, tengo varias flores producto de esta yema mixta que producen inflorescencia. De todo esto, igual, de todo lo que está acá, igual, generalmente, después esto lo vamos a ver más con más precisión en frutales de pepita, generalmente de todo esto que ustedes ven acá, queda una sola manzana. En el caso de la pera, una sola pera. Así que imagínense todo lo que hay que sacar del árbol para que lleguemos a, de todas esas flores, una manzana o una pera, y con eso estaríamos bien en cuanto a la producción. Si ustedes se ponen a pensar, yo tengo una manzana colgando de este ápice, o una pera colgando de este ápice, obviamente va a ser que esto, que es muy flexible, se curve, y que muchas veces los frutos se golpeen, se dañen, pierdan calidad. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque muchas veces este tipo también de brindillas coronadas no son tan deseables cuando estamos hablando de una poda de fructificación en manzana y pera. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos manzana y pera. Pero háganse a la idea de que esta rama tan flexible que ustedes ven acá, tiene que sostener en el ápice una manzana o una pera. Bien, si se entendió esto, vamos a ver la otra rama productiva en las pomoideas que se llama lamurda. Las lamurdas tienen exactamente el mismo proceso que las brindillas coronadas. Entonces, antes de ser lamurda, tuvo que haber pasado por ser un dardo. Y si ustedes ven, la estructura que tienen es muy similar a la del dardo. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que en vez de tener una yema vegetativa bien puntiaguda, en el ápice, tengo una yema globosa, porque esta yema es yema mixta. En pera, las yemas mixtas son un poquito más aguzadas, no al punto de una yema vegetativa, pero a diferencia de la manzana es un poquitito más globosa. Entonces, para que yo pueda obtener una lamurda, esa lamurda tuvo que hacer el mismo proceso que la brindilla coronada y provenir de un dardo. Es, como ustedes la ven, así, es un poquito más larga que el dardo, porque como proviene de un dardo ya tiene que tener un ciclo de crecimiento antes. Pero no es mucho más grande, ¿eh? Esto es lo que se busca cuando estamos produciendo manzanas y peras. Esta lamurda es lo que más buscamos en este tipo de producciones. Entonces, lo que yo les comentaba hoy, tenemos el mismo proceso, ¿sí? Exactamente el mismo proceso que con brindilla coronada. Ahí se los hice. Nada más que obviamente va a ser todo más chico.
Miren esto. Estas son todas lamurdas. Esto es una manzana. Esto que ustedes ven acá son lamurdas. Todas. Esta. Está llena de lamurdas la planta. ¿Sí? Así es como se ven brotadas. Ahora, esto es lo más natural y lo que uno espera que suceda, ¿sí? Esta secuencia de ser un año tardo y al año siguiente, con estas condiciones favorables que se generan por una alta acumulación de fotosintratos, la inducción floral, y que entonces yo pueda obtener una lamburda. Eso es lo más natural y lo que se busca. Ahora, puede existir una segunda opción, que es que esa yema no se induzca, no se induzca floral, y entonces me quede como una yema vegetativa. Por ejemplo, si yo tengo una parte muy sombreada de la copa y las hojas de ese dardo, en vez de ser fuentes, son destinos, es decir, en vez de se convierten en hojas parásitas, no me están dando los fotosintratos que necesito, puede suceder que entonces esa yema no evolucione a yema mixta y quede como yema vegetativa. Entonces, al año siguiente, yo voy a volver a tener un dardo, ¿sí? La opción que buscamos y la más común es la primera, pero sepan que ustedes pueden encontrar también dardos de varios ciclos de crecimiento. No siempre es tan matemático de que de un año pasa al siguiente. Y la otra cosa que les quería comentar, ahora que vi la foto, no se confundan, es muy característico y muy típico que ustedes después en los parciales se confundan y digan que una lamurda tiene que estar siempre apical. Lo que es apical es la yema mixta, ¿sí? La yema mixta siempre es apical. ¿Por qué? Fíjense que en este caso las lamurdas están laterales. Esto es una rama de madera que contiene lamurdas en posición lateral. La lamurda está lateral. Lo que siempre es apical es la yema mixta. Yo puedo tener una lamurda en posición apical. Lo que no puedo tener es una yema mixta en posición apical. ¿Sí? Bien. Yo sé que es un matete todo esto. Por eso les hacemos mucho hincapié en que lean y que no se dejen estar, porque es todo muy, muy nuevo y todas las especies tienen sus características. Entonces, veámoslo de esta manera. Tipos de ramas vegetativas, empomoideas, brindilla y dardo. La brindilla evoluciona a brindilla coronada. El dardo evoluciona a lamurda. La yema mixta siempre en posición apical. La yema mixta siempre en posición apical. La lamurda puede estar terminal, puede estar lateral. Y siempre estamos hablando de yemas solitarias. Yo no voy a tener más de una yema por nudo nunca en pomoideas. Si esta brindilla coronada va a brotar en el 2022 o esta lamurda va a brotar en el 2022, lo más lógico es que hayan sido brindilla y dardo en el 2021 y que provengan de una rama de madera del 2020.
¿sí? Esta es la secuencia más lógica. Por eso ustedes van a ver que en la bibliografía, cuando se define lo que son las lamurdas o las rendillas coronadas, se hablan de, sobre todo la lamurda, porque es lo que más se busca, se habla de ramas fructíferas que están sobre ramas de al menos 2 años de edad como mínimo. 2 años tienen que pasar como mínimo para que yo de una yema vegetativa en una rama de madera pueda obtener una lamurda. ¿Se entiende? Sí, profe. Ah, yo estoy muy preocupada, porque no sé si se llega a entender todo como se los expliqué. Si no, Sí, 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 muy bien. si no entienden, por Sí. favor pregunten, que vuelvo. A veces es difícil porque no puedo escribir demasiado, entonces intento hacerlo con dibujos, pero bueno, la idea es que lo puedan entender de alguna manera, así que cualquier cosa, si no, me vuelven a preguntar. Y Marcela, ¿y qué pasa después? ¿Dio fruto y con lamburda qué pasa? ¿Se transforma en algo o qué? Esa es muy buena pregunta, Olga. Cuando, a ver, ¿qué es lo que se dice generalmente? Generalmente se dice que cuando el dardo evolucionó a la murga, esa lamurda va a seguir siendo lamurda por varios años más, ¿sí? Porque es como que las condiciones prevalecen para que se vuelva a dar el mismo proceso, que esa yema neutra pase a mixta y vuelva a tener varios años más lamurdas. Es como que una vez que evolucionó ese dardo a la murga, luego voy a seguir teniendo lamurdas. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, ustedes saben que toda estructura tiene una vida útil, ¿sí? Esas estructuras se van envejeciendo y entonces puede ser que produzcan frutos más chicos por el mismo envejecimiento de la lamurda, y entonces hablamos de una vida útil de una lamurda de 4, 5, 6 años. Luego, por eso nosotros hacemos podas de fructificación. Con la poda de fructificación lo que estamos haciendo es generando continuamente nuevos dardos para que eso evolucione a lamburdas. Pero en general, una lamburda puede tener una vida útil con una producción aceptable por esa cantidad de años, ¿sí? 4, 5, depende cómo se maneje. ¿Se entiende? Una vez que pasó de dardo a lamurda, es como que esa lamurda se va a mantener por algunos años más. ¿Cuándo la voy a sacar? ¿Cuándo la voy a eliminar en la poda? Cuando yo vea que la calidad de la fruta que está produciendo esa lamurda disminuye. Como que, por ejemplo, disminuye en cuanto a calidad, por ejemplo, en el tamaño del fruto. ¿Se entiende? Sí. Olga. Sí, gracias, perfecto. Y mi duda es, ahí, una vez que dardo pasó a ser lamburda, ya las condiciones ambientales no, como, En teoría, no pasa nada, ¿no? Sigue lamburda siendo siempre. claro, en teoría lo que se dice es que una vez que se dieron estas condiciones, esas condiciones van a seguir. O sea, veámoslo de esa manera. ¿Se puede complicar? Sí, porque acuérdense que nosotros estamos hablando de que cada intervención que hagamos nosotros sobre la planta vamos a estar creando algún tipo de reacción en la planta. Naturalmente se daría de esta manera. Naturalmente el dardo pasaría a la murda y esa lamurda seguiría, ¿sí? Generando nuevas lamurdas. Acuérdense, es como que es un crecimiento seguido de otro crecimiento. No es la misma lamurda, ¿eh? No es la misma lamurda. Acuérdense que tenemos un crecimiento vegetativo muy cortito y que ese crecimiento vegetativo va a dar una nueva lamurda. O sea que es como que yo voy a tener una lamurdita cada vez más larga. Pero no es la misma yema. La yema mixta que produjo la flor, que produjo el fruto, se fue con eso.
se genera nuevamente una lamburda. Se van generando pequeñas lamburdas, no es exactamente la misma lamburda porque ya la yema produjo su flor y su fruto. En general, naturalmente se da de esta manera. Ahora, si nosotros hacemos algún tipo de intervención, y esto yo no quiero extenderme en esto porque después lo van a ver con Marienes, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo, en vez de permitir, si yo me quedo con generar un dardo, y digo, bueno, listo, tengo mi dardo, que también después lo vamos a ver cómo se genera. Yo tengo mi dardo, con esto estoy lista, y quizás todo mal, puede ser que ese dardo jamás pase a la burda, porque hay ciertas condiciones que se tienen que dar para que el dardo evolucione a la burda. No es matemático ni se va a dar sí o sí. Pero en la naturaleza se da de esta manera. Cuando nosotros intervenimos es donde nosotros podemos hacer modificaciones bastante drásticas, si es que no conocemos justamente todo esto de la parte de la morfología de la planta. ¿Sí? Yo no sé si queda claro, a ver si les puedo hacer un... a ver si vuelvo para atrás. Yo esto lo que tengo acá es toda una lamburda, ¿verdad? Todo esto es lamburda. De acá, de esta, que va a ser la lamburda que va a brotar este año. Ah, Dios, ¿qué lo estoy haciendo? De acá, de esta yema mixta, ustedes acuérdense que esa yema mixta va a generar brotes, va a generar un brotecito y va a generar inflorescencia. De esto entonces va a salir un brotecito. Y acá, en teoría, tendría que haber una nueva yema mixta. Pero este brote que se generó acá hace que esta lamburda al año siguiente sea un poquito más larga que la del año anterior. Va a seguir siendo la misma lamburda, porque es como que va sumando ciclos de crecimiento. Pero no es que esta lamburda se la cosechó y de ella misma, de esta yema mixta va a salir un fruto, porque ya está, ya fue ese fruto. De esta yema mixta sale un nuevo crecimiento. Y entonces, en la última yema de este nuevo crecimiento, se puede dar la inducción floral y puede ser de nuevo yema mixta. Y esto va a pasar lo mismo al año siguiente, ¿sí? Acuérdense que la yema mixta genera un brote y luego voy a poder obtener otra nueva yema mixta. Y entonces al otro año esto va a ser un poquito más largo. Eso es lo que yo les quería decir. Y entonces puede ser que acá tenga un año de producción, 2 años de producción, 3 años de producción, 4 años de producción, y entonces acá yo vea que este fruto es una manzana chiquita, que está bastante envejecido, con 4 años de producción, y entonces yo ahí lo que decida es directamente sacarla a la burba. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Bien. Olga, Sí, sí. bien. Me interesaba que les quede claro eso, ¿no? Que no es siempre, además es lógico que no sea siempre la misma yema mixta, si esa yema mixta se terminó cuando ustedes cosecharon la manzana. Vuelve el crecimiento y ahí se vuelve a anudar todo. Bien. Bárbaro. ¿Sí se entendió? Siempre les hago la diferencia entre lo que es pera, manzana, de membrillo. Membrillo dijimos que además que es arbustivo, que se maneja de una manera distinta, el membrillo no fructifica sobre
dardos y lamburdas. Lo que es más común en los membrillos y es lo que se busca es lo que se denomina una brindilla frutera. ¿Qué es esta brindilla que ustedes ven acá? A diferencia de lo que es lo que venimos viendo de la brindilla, que pobre, estamos diciendo que es poco vigorosa, que no es muy deseada, la brindilla frutera del membrillo sí tiene una, fíjense en la foto, una vigorosidad más importante y es sobre lo que fructifica el membrillo. Entonces, también en esto se diferencia membrillo de manzana y pera. Es para que lo sepan, es para que lo tengan en cuenta, que tiene otro tipo también de fructificación. Bien. Vamos ahora a las prunoideas. ¿Sí? Profe, disculpe, le hago una consulta. Sí. ¿El membrillo tiene también una inflorescencia y ahí queda una sola fruta No, o tiene una sola? acuérdate que el membrillo, a diferencia de manzana y pera, tiene yema mixta, pero tiene una Sí. sola flor por yema mixta. Ah, bien, bien. Listo. ¿Eh? Sí, por eso tiene varias Perfecto. cosas que son distintas. Perfecto. Bien. Era eso. Profe, yo quiero hacer otra pregunta. Sí, En pera y manzana siempre hablamos de yemas mixtas, no pueden haber yemas florales, o sea, No. perdí ahí. no. Siempre hay yemas mixtas. Lo único que vas a tener es yema mixta y yema vegetativa separada también. Acuérdense. O sea, yo voy a tener hojas. En una manzana y en una pera voy a tener hojas provenientes de una yema mixta y hojas provenientes de una yema vegetativa. ¿Sí? Cuando yo les mostraba, disculpen la desprolijidad, ¿ves? Quizás acá hay hojas que provienen de las yemas vegetativas. No sé si ustedes pueden llegar a verlo bien porque está medio chiquita la foto y no sé si pueden verlos en sus compus, pero acá tenemos yemas vegetativas que todavía no abrieron, por eso me interesaba ponerles la fecha de la foto. Estamos a principios de septiembre, a principios de primavera, 27 de septiembre. Entonces, ¿qué significa esto? Acuérdense que las yemas mixtas, como las yemas florales en las prunoideas, tienen menor requerimiento de frío. Eso significa que van a abrir antes que las yemas vegetativas. Por eso ustedes ven en esta brindilla coronada que primero abrió la yema mixta, donde la yema mixta tiene menos requerimientos de horas de frío y abre antes que las yemas vegetativas. Pero luego, al ir pasando la primavera, estas yemas vegetativas también van a dar origen a brotes, a hojas, ¿sí? Entonces, las hojas pueden provenir de la yema mixta o pueden provenir de las yemas vegetativas. Las flores, no hay otra que no sea yema mixta en manzana y pera. No hay yemas florales que den origen solamente a flores. ¿Sí, Ariel? Buenísimo, gracias. Bueno. Por eso me pareció interesante ponerle también las fechas en las que las saqué yo, como porque sé que son de esa fecha, como para que también vayan haciéndose la idea de cómo está la planta en cada uno de esos momentos. Bien. ¿Qué pasa con las prunoideas? Acuérdense que las prunoideas, entonces, solamente tienen yemas florales que van a dar origen a una flor o a una inflorescencia. Ahora, vamos a tener dos opciones dentro de las yemas florales. Esas yemas florales pueden estar solitarias, es decir, voy a encontrar una sola yema floral por nudo. Por ejemplo, en este caso, miren la diferencia entre una yema floral solitaria. Esta yema floral entonces puede ser que dé flor o inflorescencia, ¿eh? Es independiente, va a depender más de la especie. Pero tengo una sola yema floral por nudo. Miren lo que es una yema vegetativa. Totalmente distinta.
más chiquita, cónica, ¿sí? Bien, en prunoideas yo voy a tener otra posibilidad. La otra posibilidad es que esas yemas florales se encuentren agrupadas. Cuando hablo de yemas florales agrupadas, estoy hablando de 2 o más yemas florales por nudo. Esto solamente lo encuentro en prunoideas. Entonces, en prunoideas yo voy a tener las dos, puedo tener las dos posibilidades. Puedo tener yemas florales en un solo nudo, solitarias, o puede ser que esas yemas se encuentren agrupadas. En pomoideas, manzana, pera, membrillo, nunca voy a tener yemas mixtas agrupadas. Siempre la yema mixta es solitaria. ¿Cómo sería tener yemas agrupadas? Por ejemplo, puedo tener esta opción. Yemas florales, laterales, y una yema vegetativa central. Son 3 yemas en un nudo. Cuando hablamos de agrupadas, estamos haciendo hincapié en yemas florales, ¿sí? Generalmente decimos 2 yemas agrupadas, pero no estamos contando a la vegetativa dentro de esas 2 o 3 yemas. Cuando hablamos de 2 yemas florales, de agrupadas, estamos haciendo hincapié en las yemas florales. Esta es una de las opciones que ustedes pueden encontrar. Pueden encontrar 2 yemas florales solas, o sea que no tenga una yema vegetativa en el medio. Puede ser que tenga una yema vegetativa y una yema floral. O sea, pueden ser varias opciones. Pero siempre estamos hablando de 2 o más yemas florales por nudo cuando hablamos de agrupadas. Estas 2 opciones se dan, por ejemplo, en esta especie que es el durazno. En algunas, por eso les decía, en algunas especies es más característico ver yemas solitarias y yemas agrupadas, en otras especies quizás se encuentren más yemas agrupadas y no tantas yemas solitarias. Pero lo que sí tienen que darse cuenta y saber, si ustedes van a ver una planta y no tienen ni idea de qué frutal es, pero ni idea, y estamos en esta época, estamos en época de que todavía no tienen flores, no tienen hojas, no tienen nada, solamente tengo las yemas, lo primero que tendrían que hacer es ver si tiene yemas agrupadas. Cuando yo encuentro al menos una yema agrupada, así como para ser bien extremista, cuando yo al menos encuentro una yema agrupada, descarten por completo que sea manzana, pera, membrillo. Se descarta por completo. Después, si podemos, avanzamos sobre las prunoideas. La idea es avanzar sobre las prunoideas. Y bueno, listo, manzana, pera, membrillo no es. Y ahora, ¿cuáles opciones me quedaron? Y bueno, vamos a ver si podemos, a partir de ahí, de saber si es un durazno, un damasco, un ciruelo, un cerezo. Pero lo importante es que ustedes lo básico, lo sepan, el no confundirse nunca una manzana con un durazno. Estaríamos en graves problemas si nosotros no podemos diferenciar lo que es prunoidea de pomoidea, ¿sí? Entonces, yemas, y me tapa acá, no sé porque no lo puedo ver bien, pero dice yemas siempre en posición lateral, ¿verdad? Esa es la otra característica. O sea, yo voy a tener yemas florales, que pueden estar solitarias o pueden estar agrupadas, y las yemas florales van a encontrarlas siempre en el lateral. Nunca en una prunoidea ustedes van a ver la yema apical floral. Nunca. Todas las prunoideas, la yema terminal, la yema apical es vegetativa. Entonces, 2 cuestiones. ¿Puedo tener yemas agrupadas?
en prunoideas y siempre la flor de todas las prunoideas va a estar sobre el lateral. Nunca voy a tener una yema floral apical. Acuérdense que en pomoideas las yemas mixtas serán siempre apicales. Hay diferencias muy grandes entre ellas, pero cuando queremos ver todo, nos hacemos un matete tremendo. Por eso es importante que ustedes vayan siguiendo las clases. ¿Se entendió esto? Ahora vamos a ver, por eso les decía que en el otro en el Power, en el apunte que les pasé, hay más fotos y quizás ustedes puedan ir viendo también con las fotos y comparando. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, ¿se entendió? Ahí Sí, estamos, profe. ahí estamos. Hay que asimilarlo, yo sé que hay que asimilarlo, pero vayan viendo las fotos y vayan intentando darse cuenta que si es una pruno o es una pomo. Miren, cuando queremos diferenciar dentro de las prunoideas, entonces pensemos en esto. Dijimos, bueno, yo encontré en el árbol, así como muy exageradamente, encontré en el árbol yemas agrupadas, aunque sea unas yemas agrupadas. Dije, listo. Entonces estas yemas que están agrupadas tienen que ser prunoidea, no queda otra porque pomoideas no pueden ser. ¿Cómo sé si es un durazno, un damasco, un ciruelo, un cerezo? Algunas de las cuestiones son estas. Durazno. El durazno tiene las yemas florales pubescentes. Miren la foto. Pero miren la foto y fíjense que son las yemas florales las únicas pubescentes. Bueno, las yemas florales, incluso acá se ve pubescencia en la vegetativa. A lo que voy es, y ahora si me la confundo con una manzana, porque la manzana tiene un montón de pubescencia en casi todo, en todos lados. Yo vi una yema mixta que era de manzana y estaba llena de pubescencia. Bueno, justamente esa es la diferencia. La manzana es pubescente en todos sus órganos. ¿Sí? Ustedes van a ver las hojas pubescentes, las yemas pubescentes, las ramas pubescentes. El durazno, las yemas son solamente pubescentes. Entonces, primero, si encontramos yemas agrupadas, ya no podemos estar hablando de manzana. Pero supónganse que se nos complicó y entonces vamos y vemos que tiene yemas pubescentes y entonces pensamos que puede ser una manzana. No. Si son yemas solamente pubescentes, son durazno. ¿Cómo puedo diferenciar un damasco? Miren la particularidad que tiene el damasco. Decimos que las yemas están apoyadas sobre cojinetes. ¿Qué significan cojinetes? Es como esta saliencia que tiene el nudo, que le da este aspecto de zigzag a esta rama que lo contiene. Es muy característico de damasco, es muy visible en damasco. Esta característica de zigzag que se genera por esto que nosotros denominamos yemas apoyadas sobre cojinetes es muy característico de damasco. Siempre glabras, siempre glabras. Les doy algunos tips para que no se vuelvan locos, pero en el apunte hay más características, ¿sí? A mí lo que me interesa es que ustedes puedan diferenciarlo, si están en el campo, puedan diferenciarlo fácilmente, que tengan algo que los lleve a decir, ah, cierto que en Damasco, si tenía esa forma de zigzag, era seguro Damasco. ¿Con quién se pueden confundir el durazno? Si tienen tanta mala suerte de encontrarse con un almendro cuya variedad tenga pubescencia, se lo pueden confundir. Es con el único, pero fíjense que además son algunas variedades de almendro. Con el único que se pueden llegar a confundir un durazno es con alguna variedad de almendro que sea pubescente.
Si ustedes observan un poco más las fotos, ven que en sí la yema es más grande del almendro que del durazno. Pero cuando hablamos de más grandes o más chicas, yo siempre digo lo mismo. La cuestión es tener para compararlas. Porque si yo tengo una sola planta de almendro en el campo, ¿y con quién la voy a comparar? No sé si es más grande o más chica. Por eso también es importante que ustedes conozcan los demás órganos de la planta. Porque muchas veces yo no voy a poder determinar tan fácilmente por un solo órgano qué especie es. ¿Sí? A veces se nos complica un poco y voy a tener que ver 2 o 3 características. No me puedo guiar quizás solamente por una, porque muchas veces puede llegar a confusión. Además, mucho depende también de las variedades dentro de las especies. Esto es muy general, ¿sí? Estamos hablando a niveles muy generales. Bien, ciruelo, miren. Ninguno de esta materia va a pretender que ustedes puedan diferenciar un ciruelo europeo de un ciruelo japonés por sus yemas. Es muy difícil diferenciar entre ciruelos, como así también es muy difícil diferenciar entre cerezos por sus yemas. Lo que sí ustedes tienen que tener en mente es que están en los extremos. Los ciruelos son los que tienen las yemas florales más chiquitas y los cerezos son los que tienen las yemas florales más grandes. Nadie les va a pedir que en esta instancia ustedes diferencien un ciruelo europeo de un ciruelo japonés o de los dos cerezos, ¿sí? Incluso para uno esto no es sencillo y tampoco es la idea. La idea es que sí puedan saber, bueno, por lo menos qué es un cerezo o qué es un ciruelo. Bien. ¿Qué tipo de ramas fructíferas tenemos en las prunoideas? Una de las más vigorosas, o sea, dentro de las prunoideas, la más vigorosa es esta, que se denomina rama mixta. Es por excelencia la que nosotros buscamos en frutales como el durazno, ¿sí? Cuando ustedes vean la poda de fructificación del durazno, van a ver que todo apunta a generar este tipo de ramas mixtas. Ya por el grosor y la longitud, ustedes se dan cuenta que es vigorosa. Miren o si no después chequenlo en sus compus cuando puedan darle un poco más de zoom, cómo en durazno se ven las yemas pubescentes. ¿Sí? Es muy característico de durazno. Fíjense que solamente la yema está pubescente, que todo lo demás es glabro. Y entonces no hay forma que yo pueda confundírmelo con una... Si se lo confunde con un almendro, bueno, están más o menos justificados. Ahora, si se lo confunde con una manzana, estamos en problemas. Bueno, la longitud varía. Estas diferencias que ustedes pueden llegar a encontrar en la bibliografía es que, por ejemplo, esta bibliografía es una bibliografía básica de estructura de la planta, de estructura del árbol frutal, ¿sí? Es como debería ser teóricamente por ejemplo, una rama mixta. Les pongo 2 opciones para que vean, porque quizás ustedes después consulten otras bibliografías y digan, pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que tenía 2 metros de largo. Bueno, esto es porque, por ejemplo, lo que se busca es este tipo de longitudes cuando estamos hablando de plantas más de producción, ¿sí? Entonces, una está más referida a lo que es una estructura natural de una rama mixta y la otra más apuntada hacia la parte productiva. Entonces, siempre las yemas florales van a estar en los laterales. Acá se observa perfectamente como todas las flores están en el lateral. Las yemas vegetativas van a estar en los laterales y siempre en el ápice.
Esas yemas vegetativas pueden estar solas, ¿sí? Producto de justamente una yema vegetativa solitaria, o acuérdense que puede estar formando parte de esas yemas agrupadas, cuando la veíamos en el medio de dos yemas florales. Entonces las yemas vegetativas pueden estar formando parte de las yemas agrupadas o pueden estar solitarias. Lo que sigue se denomina chifona. ¿Qué es una chifona? Nuevamente, es como que vamos bajando en vigor, ¿sí? Ahí tienen algunos valores para que ustedes comparen con lo que, por ejemplo, es una rama mixta. En general, la chifona es más débil y predominantemente tiene yemas florales. Solamente encontramos yemas vegetativas, la yema vegetativa en el ápice, típico de las pronoideas, pero la característica que tienen las chifonas es que las laterales son todas prácticamente de flor. Y eso se debe a que también es más débil. ¿Sí? Cuanto más vigorosa es, tiene más posibilidades de producir alguna yema vegetativa. Cuanto menos vigorosa es, tiene más posibilidades de que esas yemas sean todas yemas florales. Muchas veces ustedes van a escuchar, hemos ido a distintas plantaciones y distintas zonas donde ni siquiera nombran las chifonas y forma todo parte de, por ejemplo, en Durazno, de ramas mixtas, ¿sí? Más, menos vigorosas, pero forma toda parte de una sola estructura que sería como la rama mixta. Ni siquiera nombran ni saben lo que es una chifona. Esto es porque es muy teórico y para que ustedes tengan todas las opciones. Pero lo importante cuando ustedes vayan a una plantación o vayan a hablar con productores o se encuentren frente a una planta frutal es que más allá de los nombres puedan determinar qué tipo de estructura es, qué tipo de rama es y qué tipo de especie es. Y la menos vigorosa de todas es, dentro de las ramas fructíferas, el ramillete. ¿Sí? Esto es un ramillete de cerezo. Si ustedes lo observan, es muy similar en cuanto a la morfología a lo que es un dardo. Son bratiblastos, ambos son bratiblastos. Obviamente, como estamos hablando de prunoideas, ¿cuál es la diferencia? Yo voy a tener yemas florales, varias yemas florales, dependiendo de la especie, laterales y pueden ser que tengan yemas vegetativas en posición central. A diferencia, por ejemplo, de una lamurba, que ustedes pueden tener una estructura similar, pero la lamurba tenía solamente una yema mixta en posición apical. Miren cuando ese ramillete florece, cómo se ve. ¿Por qué? Porque todas estas yemas pueden generar una flor o pueden generar varias flores, cada una de ellas. Y acá lo que se ve es la yema vegetativa central. ¿Sí? Entonces, esto es un típico ramillete brotado. Para que tomen dimensión, esto nosotros lo vamos a ver en el campo la semana que viene, porque justamente lo que vamos a ver son ciruelos. Estos son ramilletes. Este ciruelo está lleno de estas estructuras. Cuando nosotros vemos poda de fructificación en ciruelo o en cerezo, este tipo de estructura, estos ramilletes son lo que buscamos. ¿Sí? Como nosotros buscamos rama mixta en durazno, buscamos ramilletes en ciruelos y en cerezos. Entonces lo que ustedes ven acá es todo esto son todos ramilletes. Esto es como una gran clasificación para poder identificar a las especies cuando solamente tenemos yemas, ¿sí? ¿No? Es un poco más sencillo si nosotros tenemos hojas, si tenemos flores, si tenemos frutos, pero es más complicado cuando no tenemos nada y solamente tenemos yemas.
Entonces, hagamos como dos grandes grupos bien distintivos. Habíamos dicho, si yo en un árbol miro y veo yemas agrupadas, sí o sí estoy hablando de una prunoidea. Si tengo yemas solitarias, solamente yemas solitarias, sí o sí estoy hablando de una pomoidea. Pero esas yemas solitarias las puedo tener en una prunoidea. Lo que no puedo tener agrupadas en pomoideas. Bien, entonces vi el árbol y dije, listo, no tengo ninguna yema agrupada. No hay nada de yema agrupada. Estoy en una pomoidea. ¿Y cómo sé si es una manzana o una pera? Bueno, una de las cuestiones que habíamos visto que es infalible es la pubescencia. La manzana tiene pubescencia, más o menos, dependiendo de la variedad y dependiendo de la edad del órgano. Pero la pera jamás tiene pubescencia. Entonces yo ahí no me podría estar equivocando entre las dos. Bien, si yo hablo de las prunoideas, y digo, bueno, ¿cómo? Ya sé, en el árbol tengo yemas agrupadas, o sea que estoy en las prunoideas, descarto las pomoideas. ¿Y ahora qué especie es? Una de las cuestiones que habíamos visto es que si tengo yemas pubescentes, estoy hablando de durazno, es lo más común y lo más probable, ¿sí? O sea, lo de las yemas pubescentes en el almendro es una excepción en función de la variedad. Pero hagamos esta diferencia entre yemas pubescentes y yemas glabras. Si tengo yemas glabras, puede ser todo lo demás. Puede ser damasco, ciruelo o cerezo. ¿Qué puedo mirar entonces? Y bueno, si tengo las yemas expuestas en cojinete, seguro que estoy hablando de un damasco. Y para diferenciar el ciruelo de cerezo en cuanto a yemas, y bueno, las yemas que son muy chiquitas son yemas de ciruelo, y las yemas que son muy grandes son yemas de cerezo. ¿Sí? Entonces, esta es una forma, digamos, muy somera y quizás a ustedes les sirva para poder ubicarse y de ahí partir. ¿Sí? A dónde tengo que mirar y con qué fácilmente puedo llegar a identificar una especie de otra. Se los hice como para ver si les ayudo. Ahora, hay algo que se encuentra en pomoideas y que no está nunca en prunoideas. Y se llaman bolsas. ¿Qué son las bolsas? Las bolsas es lo que ustedes ven acá. Esta es una bolsa. ¿Qué es una bolsa? Una bolsa es un engrosamiento que se da en ese tejido debido a que acumula sustancias de reserva. ¿Dónde? Donde estuvo el fruto. Acá estuvo el fruto en la temporada anterior, cae el fruto, y como las hojas estaban alimentando al fruto, generaron una gran cantidad de sustancias de reserva, que hacen que se engrose ese tejido y que se llame bolsa. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta bolsa? Bueno, esa elevada cantidad de sustancias de reserva permite en algunas situaciones que en esa bolsa se diferencian yemas adventicias. Es decir, las yemas adventicias eran aquellas yemas que solo encontrábamos en pomoideas. Acuérdense que a partir de las yemas adventicias, por ejemplo, nosotros podemos hacer los apodos en cepada. Entonces, son
yemas que solamente se encuentran en pomoideas. Si se diferencian estas yemas adventicias en esa bolsa, me pueden dar orígenes a estructuras como los dardos o las brindillas. De hecho, estos son dardos. Esto se encuentra, este texto dice exactamente lo que les acabo de decir. Esto es solamente en pomoideas y es muy común en pera, muy común en pera. Entonces, acá estuvo el fruto, se acumularon sustancias de reserva que pueden permitir la diferenciación de yemas adventicias y a partir de esas yemas adventicias generar estructuras como los dardos y las brindillas. De hecho, acá hay otra bolsa, porque estas bolsas pueden ser simples o pueden ser múltiples. Pueden tenerlas de a una o esa misma generar otra bolsa. ¿Sí? Esto es otra de las características que ustedes van a ver en pomoideas y no van a ver en prunoideas. Por ejemplo, este es un peral y miren la cantidad de bolsas que tiene el peral. ¿Sí? Todas estas son bolsas. Todas estas estructuras engrosadas son bolsas. Esto que ven acá ustedes es una lamburda. Estas son lamburdas. Así de chiquititas son. ¿Sí? Para que tengan una idea, quizás cuando no solamente ver la foto de la estructura en sí, sino de ver un árbol, que cambia un poco la perspectiva. Y así como las bolsas son solamente típicas de pomoideas, en prunoideas tenemos lo que son también típicas de ellas solas, que son las ramas anticipadas. En la primera clase habíamos visto que clasificábamos a las yemas vegetativas según la época de apertura, y habíamos visto el ciclo anual de crecimiento. Y decíamos que existían unas yemas denominadas anticipadas. Estas yemas anticipadas brotaban y abrían, brotaban, se forman y brotan en el mismo ciclo de crecimiento. No pasan por este periodo de reposo invernal. Se forman y brotan en el mismo periodo de crecimiento. Bueno, estas yemas anticipadas son las que dan origen a estas ramas anticipadas. Esto es muy común, por ejemplo, en durazno. Esto es lo que ustedes van a ver en las denominadas filas de vivero, que después lo van a ver con Alejandro, que son. Y es muy típico, por ejemplo, de durazno. Si nosotros miramos una fila de vivero, por ejemplo, de una manzana o de una pera donde no existe este tipo de estructura, lo que vemos es un palito solo. ¿Sí? Todo esto que ustedes ven acá, todo esto que están acá, son todas ramas anticipadas. En una manzana y una pera, lo único que van a encontrar es esto, que sería la planta en sí. ¿Sí? O sea, el injerto, el bionte conformado por ese pie y esa variedad. Pero no van a ver todas estas ramas laterales. Esto es más típico de las prunoideas y dentro de las prunoideas de durazno. Y por último, en esta primera parte, esto les va a servir para que después sigan con la clase de sistemas de conducción y poda. Podemos hacer una diferencia entre lo que es el árbol de manzana y el árbol de pera. En el árbol de manzana, lo que nosotros vemos es que tiene una copa más globosa, lo que nosotros llamamos copa globosa, y en el caso de la pera, esa copa es más tipo piramidal. ¿Sí? Esto tiene que ver cómo se insertan las ramas en función del tronco. Después, en función de esto, ustedes van a tener que decidir cómo van a manejar o cómo van a conducir un árbol, de manzana o de pera. Bueno. Si están vivos, ¿están por Sí, ahí? estamos. ¿Están por ahí? Estamos. ¿Tienen alguna pregunta?
Paren que dejo de grabar. A ver, ¿cómo hago para...?